Radio Universidad de Chile presenta Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES. Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a Tras las líneas, el programa que presenta el Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales con el auspicio del Centro de Conflicto y Cohesión Social, el COES, en que analizamos los problemas de nuestra sociedad, lo que nos ocurre como seres humanos, en el contexto globalizado en América Latina, en nuestra propia sociedad chilena, desde la perspectiva particular de las ciencias sociales. Y hoy día se trata de un programa especial. Primero, porque hemos pasado por una serie de avatares en que este programa, que estaba siendo grabado en vivo, sufrió en la radio un apagón eléctrico, entonces hubo que cambiarlo de fecha y hacerlo ahora por la vía de Zoom. Ahora, ¿por qué habíamos pensado hacerlo en presencial? Precisamente, segundo, porque estamos en el 5º año de este programa y hemos cumplido 200 episodios. Y entonces había que hacer algo especial, que es una reflexión sobre cómo está la sociedad chilena hoy día y cómo la ven las ciencias sociales. Y para eso tenemos unos invitados muy especiales a los cuales me voy a referir. Pero antes creo que corresponde en estas fechas hacer un agradecimiento a la Radio Universidad de Chile, que ha podido transmitir este programa, que nos ha ayudado muchísimo al respecto. En el nombre de su director, Patricio López, agradecer a la Facultad de Ciencias Sociales, en el nombre de su decana, Teresita Matos, y al Departamento de Sociología, en el nombre de su director, Octavio Avendaño, porque han sido la sede de este programa y nos han incentivado y apoyado permanentemente. Quiero también agradecer al Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, en el nombre de María Luisa Méndez, que es una de nuestras invitadas hoy, porque ha sido un auspicio permanente y un apoyo en todos los planos, especialmente en el día de hoy, en el plano técnico. Y también al equipo que hace posible esto, que es nuestro encargado administrativo, el profesor Rodrigo Figueroa, el productor Max Rivera, y hoy día hay que agradecer especialmente también al productor que nos ha posibilitado el COES, a Francisco Cataldo, porque son los que hacen posible la realización de este programa. Bueno, nuestros invitados son Pedro Güell, que es coautor del informe del reciente, el PNUD, sobre por qué nos cuesta cambiar en Chile, y María Luisa Méndez,
directora del COE, como había dicho, que ha dirigido estudios muy importantes, además de dirigir el COE, estudios muy importantes sobre la cohesión social en Chile y sobre los problemas de las élites, digamos, los rasgos de la élite y las relaciones de las élites con la sociedad chilena. Bueno, el tema, como decía, es la sociedad chilena hoy. Y la sociedad chilena hoy la podemos ver eh, tomando en cuenta precisamente esto. Eh, Hace 5 años la sociedad chilena era distinta. Habían rasgos que se mantienen hoy, pero estábamos en presencia de una de las grandes crisis y de los grandes procesos de movilización que han existido en Chile, sobre los cuales, por supuesto, se ha escrito mucho, se ha estudiado mucho, pero que revelaban un malestar eh, muy generalizado, que llegó a expresarse en las encuestas de opinión pública, cerca de un 80% de la población que apoyaba las movilizaciones. No, por supuesto, en su aspecto de violencia que hubo, pero sí el significado de esas movilizaciones, lo que quedó también plasmado en las grandes manifestaciones en Santiago y en todas las regiones. Eh, a partir de ese momento se desencadenaron procesos de cambio, procesos que buscaban precisamente resolver los problemas que habían generado ese malestar de la sociedad. Y eso tenía que ver con eh, cómo se encauzaba todo ese malestar, todas esas movilizaciones en un plano institucional. Y se hizo a través de procesos constituyentes. Y yo diría que forma parte de eso también la elección de un gobierno que propiciaba cambios sustanciales en la sociedad chilena. Muchos de esos cambios propuestos en el programa de gobierno no se han podido realizar. Y los procesos de transformación que intentaban canalizar precisamente todas las demandas de la sociedad, fracasaron en dos momentos, que fueron los dos momentos de los procesos constitucionales. Y entonces hoy día nos encontramos, eh, quizás, y de eso vamos a conversar, con una sociedad sin proyecto, sin procesos de cambio. Hay procesos de cambios parciales en distintas esferas, pero no hay un proceso de transformación de la sociedad que nos involucre a todos, aunque tengamos posiciones distintas respecto a las medidas o políticas que haya que tomar en ese proceso. Y los estudios muestran que junto con la demanda de cambios, hay también la incapacidad de realizarlo. Y por otro lado, que entonces eso significa que tenemos una sociedad de múltiples problemas, de múltiples actores y demandas, pero sin cohesión entre ellos. Bueno, para hablar de esto están nuestros dos invitados de hoy, y yo partiría preguntándole a María Luisa y dándole la bienvenida, al igual que a Pedro, si hubiera que sintetizar los problemas de cohesión social hoy día, ¿por qué no somos una
en sentido estricto, una sociedad, o digamos, una comunidad política. ¿Por qué no lo somos? ¿Qué es lo que está atentando contra ello? Muy bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros, María Luisa. Muchas gracias, Manuel Antonio. Aprovecho de saludar también a Pedro. Hola María Luisa. Bueno, hola. Manuel Antonio, es una pregunta, bueno, central, ¿verdad? Y que está en el debate tanto público, bueno, desde luego académico, pero es una pregunta que es importante tener en cuenta justamente porque inquieta, ¿no? ¿Verdad? Nos inquieta como sociedad. La cohesión tiene varias dimensiones. Desde luego el vínculo social, ¿verdad? La relación con otros, los aspectos que nos conectan, donde podemos desarrollar ciertos vínculos que permitan la estabilidad, la sostenibilidad de una sociedad. Está también la participación, la identidad y la confianza, ¿ya? Yo diría que quizás aquello que ha sido más persistentemente problemático y que ha quedado en evidencia en todos estos estudios que nosotros ya conocemos durante muchos años es el deterioro de la confianza, ¿ya? La baja en la confianza tanto institucional, que eso es muy evidente, la confianza hacia instituciones que antes gozaban de mucha autoridad, por decirlo así, ¿verdad? La gente encontraba que su accionar era legítimo, pero sobre todo también se ha ido deteriorando la confianza interpersonal, lo cual es un fenómeno quizás un poco más preocupante en el sentido de la convivencia cotidiana de las personas en entornos cercanos, ¿sí? Que quizás es uno de los problemas que ha aparecido con mayor visibilidad en los últimos años. Entonces, yo diría que quizás uno de los aspectos que se ha visto más erosionado tiene que ver con eso, con el aspecto de la confianza en el vínculo social, la confianza en el sentido de que nos vamos a relacionar en términos de ciertos acuerdos, ¿verdad? Que hay de alguna manera una cierta reciprocidad en ese vínculo, cuestión que por supuesto lo trataron en el informe del PNUD, y que esa reciprocidad no es solamente entre las personas, ¿verdad? A nivel más microsocial, sino que ese vínculo también es extrapolable a una condición social más amplia. Y ahí mucho de eso tiene que ver con el Estado, que también puede o no encarnar esas formas de reciprocidad, en donde las personas participamos de ciertos acuerdos, ¿verdad? Compromisos, y también sentimos de vuelta que eso va a tener una retribución, ¿ya? Entonces, yo creo que eso es uno de los aspectos que más se ha ido erosionando en el tiempo de forma persistente, preocupante, y que como sociedad no hemos logrado ofrecer una salida a aquello, ¿ya? Y desde luego en el proceso constituyente, en los dos procesos, los tres en realidad, se ha tratado mucho de pensar en salidas que quizás han sido un poco más polarizadas desde el punto de vista de la oferta de las élites, ¿verdad? O es una o es otra, y quizás entendiendo que para la vida cotidiana de las personas son salidas más intermedias, más mixtas, más mezcladas, ¿sí? María Luisa, Por la propia forma en que han enfrentado sus trayectorias vitales en las últimas décadas. veamos ese último aspecto que estabas tocando, que enlaza muy bien con la temática que ha estado trabajando en el último tiempo. Bueno, tanto está en el informe PNUD, pero el mismo Pedro ha escrito cosas muy interesantes sobre las dificultades precisamente de encarar un proceso de cambio en nuestra sociedad. Tiene que ver con los problemas de la política, sí, pero tiene que ver también con los problemas de la sociedad misma. Una sociedad con baja cohesión difícilmente puede encarar un proyecto de transformación. Pero, ¿cómo lo ves tú, Pedro? Y bienvenido nuevamente.
Gracias por la invitación, Manuel Antonio. Bueno, yo quisiera partir donde quedó muy bien María Luisa. Creo que ella pone con mucha claridad esta condición de la cohesión como condición para el funcionamiento de la democracia. Es decir, no es solamente que la cohesión sea un valor en cualquier circunstancia y la ponemos por allá y los procesos políticos de cambio van por otro lado. La cohesión social es una condición muy elemental del proceso de transformación de la sociedad. Y en eso yo creo que el diagnóstico, tú lo decías bien, Manuel Antonio, es el de una sociedad que, a pesar de que ha cambiado enormemente en muchos campos, o sea, las transformaciones demográficas de la sociedad chilena, los procesos de cambio cultural como la individuación, la transformación de nuestras infraestructuras o de la educación, hay cambio. O sea, Chile no es una sociedad inmóvil, muy lejos de eso. Sin embargo, hay ciertos problemas que la sociedad decide enfrentar, y ya sea porque descubre que hay problemas, como la desigualdad, ya sea porque hay derechos que asegurar, como la igualdad de la mujer o los derechos de la educación, o porque hay oportunidades que aprovechar, como el tema del litio o de las energías verdes. Es decir, hay ciertos problemas que los hacemos conscientes mediante el debate público y decidimos empujarlos hacia adelante. Y es ahí, en ese punto, el de los cambios, llamemos así, deliberados, intencionados, asociados a proyectos colectivos, donde en el caso chileno no hemos visto, yo creo que la palabra que usa la gente cuando uno hace los estudios es empantanados. Eh, Tú das también un muy buen ejemplo, que es el de los procesos constituyentes en los últimos 8 años. Conversábamos en otra ocasión también que es un inédito mundial. En 8 años se han intentado 3 procesos de cambio constitucional demandados por la ciudadanía y apoyados por la institucionalidad, eso hay que decirlo. O sea, no es solo una voluntad inorgánica de la sociedad, sino que apoyados por la institucionalidad, y sin embargo esos tres procesos se frustraron. Y entonces ahí conecto con lo que señalaba María Luisa, en qué medida la cohesión es un factor de este empantanamiento que tiene, por supuesto, muchas causas, y podemos conversarla. Eh, por de pronto es muy difícil que la sociedad participe de procesos de deliberación y esté dispuesto a apoyar los resultados de esos procesos de deliberación si no hay confianza. Y si no hay confianza en las instituciones, si no hay confianza en los liderazgos, si no se le atribuye autoridad a los liderazgos, si uno no se deja representar y por lo tanto está de acuerdo en que los procesos de representación significa que mis intereses no se van a realizar nunca de manera perfecta porque hay que compatibilizar con los intereses de otros y que estas cosas demoran tiempo. Es decir, esa confianza base institucional y de los procesos colectivos que nacen parte de las confianzas interpersonales, si está debilitada, por supuesto, los procesos de conducción se ven complicados. Si no hay cohesión y confianza al interior de las élites, o sea, yo creo que hay un tema de los estilos de interacción, negociación y conflicto dentro de las élites, que por mucho que haya una sociedad dispuesta a apoyar procesos de cambio, si esas élites no tienen los modos de procesamiento de conflictos, demandas o desafíos, es muy difícil que se lleve adelante. Ahora, Perdón, Pedro, hay una cosa que te quería preguntar respecto de eso mismo. Cuando estamos hablando de las élites y la falta de cohesión de la élite, estamos refiriendo, uno, a las tensiones que pueden haber entre los diversos tipos de élite, por ejemplo, la élite y los grandes poderes económicos, y las élites políticas, por poner esos dos ejemplos. Pero hay también un problema al interior, en el caso de la élite política, de las dificultades de la élite política de procesarlo por los niveles de enfrentamientos que hay y que yo creo que tienen, o sea, el gran problema de la élite política, como yo lo veo, es que por un lado está dividida a partir, yo pienso, de un clivaje fundamental histórico, que son los 50 años, que es el golpe militar que dividió a la sociedad y la dividió, digamos, indefinidamente, sigue dividida en esa materia. Pero también hay un problema de la relación entre esa élite política dividida y el conjunto de la sociedad, en que la sociedad como tal no se siente representada por ella.
Mira, en esto, los estudios recientes, y me parece importante situar tu pregunta desde la perspectiva de la conducción social, o sea, ¿cuál es uno de los fundamentos de la dificultad que tenemos como sociedad con sus procesos de deliberación, de conflicto, con sus marcos institucionales para conducir los proyectos de cambio que demandamos? Yo creo en esto los estudios coinciden que hay por lo menos tres niveles distintos y que no puede extrapolarse necesariamente el uno al otro. El primero es la polarización al interior de las élites. O sea, las élites que por supuesto piensan distintos porque representan intereses corporativos y grupales distintos y por lo tanto tienen un componente de conflicto y eso es propio de las élites. Sin embargo, en vez de fortalecer los procesos de negociación y articulación, más bien lo que se ha producido es un atrincheramiento en las diferencias. Y eso, por supuesto, que es un obstáculo para cualquier procesamiento. Pero no es solo eso el problema. El problema también es que hay una distancia, como tú bien decías, de representación respecto a la sociedad. O sea, las disputas o los contenidos y las formas de la disputa al interior de la élite no representan necesariamente, y más bien poco, los intereses, demandas, temores y anhelos de la propia sociedad. Pero hay un tercer nivel que hay que reconocer también, y en parte a eso apuntaba María Luisa cuando reflexionaba sobre el concepto de cohesión, que la propia sociedad, independiente de su proceso de representación, está fragmentada. Es decir, uno ya es cada vez más difícil respecto a los procesos de conducción social de hablar de lo que la sociedad quiere o cómo la sociedad se deja conducir. Porque resulta que tenemos un archipiélago de identidades, intereses, mundos de vida, concepciones de futuro y de pasado, y también un archipiélago que está atravesado por grandes temores recíprocos. O sea, piensen lo que nos ha pasado y lo que nos está pasando con la relación con los migrantes, por ejemplo, o incluso a veces relaciones intergeneracionales. Es decir, tenemos tres procesos de desarticulación simultáneos que obviamente, que uno podría plantearlo en general como problemas de cohesión, pero que son claves a la hora de dificultar procesos de cohesión, perdón, de conducción, que representa precisamente la capacidad de trabajar en la articulación en una cierta dirección común que aglutine de manera razonable la diversidad real de nuestra sociedad. Pero eso es muy difícil por esta triple, llamémosle así, ruptura. Pero yo quisiera hacerle una pregunta respecto de esto, María Luisa, si tú has revisado, has estudiado en el COES eso. También esto que lo podemos ver a nivel nacional, ¿no es cierto? Está la multiplicidad de archipiélagos, la tensión o separación entre política y sociedad, a su vez la sociedad constituida en múltiples archipiélagos, no solo en un archipiélago. Uno diría, pasa lo mismo a nivel de los territorios o de las regiones. ¿O es posible encontrar, más allá de las desigualdades, en fin, en las regiones algún, por decirlo así, espíritu de comunidad, de percepción de un destino, proyecto común? ¿Tienen datos sobre eso? Bueno, ese es un ámbito súper interesante y bueno, Pedro ahora es una persona que está ubicada en una región, ¿no es cierto? Y es Podría una dar un testimonio personal, dices tú. claro, y es una región que es región porque quiso ser región, ¿no? Hubo una Así es, demanda de reconocimiento. Eh, así es. y eso es uno de los procesos que llama la atención, que digamos, ha tenido quizás más bien una construcción desde fuera como con las demandas de descentralización, ¿verdad? O también por otro lado con los conflictos socioambientales, socioterritoriales. Las regiones aparecen como buscando un trato más igualitario, ¿verdad? Respecto de, por una parte, la participación, la voz política que tienen, pero por otro lado, una mayor simetría en términos de obtener estos beneficios de un sistema económico en donde están en un lugar clave, ¿no es cierto? O sea, bueno, toda la discusión sobre el extractivismo, ¿verdad? Las zonas de sacrificio, etcétera. Eh,
Yo creo que hay procesos que nos cuesta ver a nosotros como sociedad porque somos sociedades bastante centralizadas, entonces no tendemos a construir una visión desde el centro hacia afuera, ¿no es cierto? Y creo que es momento que tomemos en cuenta cuáles son esas demandas de escalas territoriales no metropolitanas, ¿sí? Porque a nivel global nosotros vemos que fenómenos, por ejemplo, como el Brexit o, por ejemplo, lo que ocurre con el crecimiento de la extrema derecha en algunos países europeos, el mismo fenómeno Trump en Estados Unidos, tiene que ver con estas otras escalas, escalas que no que perciben que no han sido reconocidos en términos de la distribución más igualitaria de los recursos económicos de la sociedad, ¿verdad? Con modos de vida que son construidos de forma un poco más como antagónica y asimétrica, ¿verdad? Una posición de inferioridad respecto a estos grandes centros urbanos. Eh, y con cierto rezago en términos de, por ejemplo, una cuestión que a nosotros nos toca, y por eso creo que es tan importante el desarrollo de las ciencias sociales también en regiones, ¿verdad? Es como una construcción como media tutelada respecto de esta capacidad que tengan sectores, digamos, escalas urbanas territoriales pequeñas o medianas, como también para tener una voz crítica o un contrapeso también a todo este conjunto de repertorios que se hace sobre lo que somos como sociedad a nivel nacional, pero que se hace desde centros urbanos. Entonces, por ejemplo, todas estas tensiones a nivel global que hay entre los urbanistas jóvenes versus personas mayores de territorios aislados, ¿verdad? Que finalmente, efectivamente, nos retratan un archipiélago, pero ya no es solo un archipiélago, son intereses que van a ir progresivamente apareciendo bajo tensión, ¿sí? Y la incapacidad de entender cuáles son esas esferas donde sí nos podemos conectar como grupos, partes de una sociedad, ¿no? Entonces, yo creo que es momento de empezar a entender el problema desde otro ángulo, no solo de la descentralización política, no solo tampoco desde la asimetría en términos de los recursos, sino que también en estas formas de vida que tienden a ser construidas desde un centro, ¿verdad? Históricamente en el país nosotros tenemos varios intentos de otros centros, ¿verdad? Neurálgicos, eh, territoriales, no sé, Copiapó o Concepción, ¿no es cierto? Y que fueron fallidos, eso está en nuestra historia. Entonces es bueno pensar cómo esto también puede estar traduciéndose ahora, por ejemplo, el voto en la ruralidad. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Nosotros, por ejemplo, hemos trabajado con el Ministerio de la Vivienda en un programa que se llama Pequeñas Ruralidades y es súper interesante. O sea, ahí están pasando un conjunto de fenómenos de orden cultural, también en contraposición con la forma que son retratados desde el centro, ¿sí? La ruralidad, perdón, para situarlo para nuestros auditores y auditoras, cuando hablamos de ruralidad, no hablamos solo del campesinado en el sentido de la tarea agrícola normal, cotidiana, corriente, sino que hablamos de otras formas de organización distinta a la ciudad, a la metrópoli, con sus problemas específicos y que además tiene un porcentaje de población muy alta. No, y además que también no es el campesinado como uno, por eso te digo, que como uno lo construye desde el centro, sino que es personas que trabajan en la industria agrícola, que es una industria, ¿no? Entonces, son otras relaciones laborales, bueno, ya desde luego ya sabemos, tiene otra forma del orden de género también en que participan mujeres, hombres, las formas territoriales que sustentan también esa participación en la industria agrícola, son particulares, son diferentes, tienen ciertas precariedades que no tienen otros. Entonces, yo creo que ahí hay como un interrogante muy grande, porque puede ser que esos sean de esos procesos que nos den una sorpresa en algún momento, otra cosa que no vimos venir, ¿no? Dentro de nuestra fragmentación, porque tendemos a pensar la fragmentación, la cosa del archipiélago también desde los lentes de estas grandes metrópolis, ¿no? Y lo que pasa con la vida urbana.
Y bueno, ahí hay una interrogante muy grande que es seguir indagando. El, Yo quisiera sí, intervenir, si tú me permites, Manuel Antonio, porque me gusta mucho el giro que ha tomado esta conversación hacia los temas de región y territorio, y en eso María Luisa pone un muy buen marco, digamos, son los temas que ella ha investigado. Y a modo de ejemplo, yo vivo en una localidad ribereña de la región de Los Ríos, rural. Y aquí se ha producido algo, como en Chico, algo de lo que estábamos conversando recién a propósito de cohesión. El 2007 se creó la región de Los Ríos, pero hasta el día de hoy día no ha sido posible construir una identidad, un reconocimiento recíproco de los actores como parte de la región de Los Ríos. La región de Los ese Ríos era el punto que el existe central que me como una región interesaba señalar. administrativa que tiene o sea, que tiene un aparataje institucional y bastante relevante por lo demás, pero que no logra constituirse como un espacio de reconocimiento recíproco, incluso como un espacio de acción, además muy entorpecido por esta dualidad de autoridades entre el gobernador electo democráticamente, que podría ser un símbolo de lo común ciudadano, y por otra parte estas autoridades delegadas, que son el delegado presidencial. Pero curiosamente, mientras no se constituye eso, y sin embargo a nivel local florecen y se fortalecen las instituciones. La Junta de Vecinos es clave en la operación cotidiana de las pequeñas localidades, los APR, las Agua Potable Rural, las ferias costumbristas, los grupos culturales, incluso las iglesias pentecostales que tienen una raigambre sublocal muy importante. Y entonces uno dice, un poco como en el país, ¿qué pasa que no logramos constituir el espacio grande de nosotros ciudadanos y por otra parte florecen y se fragmentan sin mucha comunicación entre sí las pequeñas organizaciones a nivel local? Son muchos elementos. Y a propósito de cohesión, la cohesión no es solo un espíritu como que flota y nos inunda de repente y nos transforma en algo común, sino que también son instituciones, procesos y soportes concretos. Uno de ellos es el espacio público. Y en las regiones ha ocurrido que no hemos logrado constituir espacios públicos regionales que nos permitan reconocernos a nosotros mismos y deliberar sobre nosotros mismos. Primero porque estamos capturados por las grandes cadenas nacionales y por las grandes televisoras nacionales, por la debilidad económica de los medios locales, y por otro porque lo que se discute en esas redes no incide sobre nuestra propia acción. Entonces, es un muy buen ejemplo de lo que venimos hablando, pero nos permite iluminar un elemento que este elemento concreto de la cohesión en las sociedades más modernas, que es el tema del espacio público y la opinión pública, que en el caso de los territorios son bastante débiles. Pero es que Dime. aquí te quería plantear una cosa a propósito de esto. ¿Es posible en el tipo de sociedad que se vive en el mundo de hoy, en la época contemporánea, lo que llamamos la sociedad informática, la sociedad digital, pensar en el espacio público, llamémosle ahora, va a haber que agregarle algo, el espacio público común, porque hay muchos espacios públicos, pero todos esos espacios públicos no son de lo público, sino de públicos. O sea, trascienden a individuos, convocan a grupos, cada uno de los cuales construye su propio espacio público, y lo que falta es la esfera general, ya sea al nivel territorial, regional, ya sea al nivel nacional. Ahora estamos, y aquí hay un punto que es clave, que tiene que ver, a mi juicio, por ejemplo, con la irrelevancia que le aparece a la gente muchas veces los temas como la democracia, ¿eh? Porque no le ven el sentido, salvo la cuestión de votar, ¿eh? O la irrelevancia de la política. O sea, estamos en sociedades
que hacen muy difícil la construcción del espacio público. Yo creo que el mundo de las redes lo que ha hecho es destruir la posibilidad de un espacio público común. No sé cómo lo ven ustedes. Mira, yo creo que tú tienes mucha razón en que las nuevas tecnologías y las redes han jugado un rol en las nuevas formas de fragmentación. Si uno piensa en tres fenómenos a propósito de esta triple ruptura que hablábamos recién al interior de las élites, entre élite y sociedad, al interior de la sociedad, primero las redes han producido o son un factor importante en la polarización ideológica que vemos ahora porque las redes operan en códigos binarios muy simplificados y por lo tanto dificultan intercambios comunicacionales más complejos, más prolongados en el tiempo. Segundo, han creado formas de representación paralela no institucionales. Si tú piensas que, por ejemplo, las encuestas online son capaces de indagar lo que la sociedad piensa en algún segundo respecto a un tema, independiente de los mecanismos de representación y elaboración de demanda. O sea, se crea esta idea de que la representación de los intereses sociales que muestran las redes y los programas televisivos, por ejemplo, son más verdaderos que estos otros procesos de cocina que se llaman. Entonces también producen una deslegitimación de la representación. Y lo otro, a nivel de la fragmentación de la sociedad, refuerza lógicas de identidad. Y tú tienes razón cuando dices, bueno, pero precisamente en esta nueva sociedad, se puede pedir que existan esas cohesiones de tipo nacional, cultural que existían antes. Yo creo, por supuesto, que no, y que claramente sin tener que ponerse de rodillas frente a las nuevas tecnologías, uno tiene que pensar las nuevas condiciones en que es posible una cohesión cívica, digamos. Y yo creo que hay dos elementos que a pensar, y uno es que no podemos definir ni el consenso ni el acuerdo como sintonías, es decir, como sentires comunes casi absolutos y estables y permanentes. Probablemente los acuerdos hoy día tienen mucho más que ver con pactos, es decir, acuerdos, lo que es posible, acuerdos que son mucho más variables, que son más acotados, que están referidos a problemas muy concretos. O sea, yo creo que lo que cae es esta especie de supuesto durkheimiano que hay detrás de la idea clásica de cohesión, de que finalmente la cohesión perfecta es la nación. Yo creo que eso no es posible, ya no es posible, pero eso no significa que no tengamos que reconstruir el espacio público y las formas de cohesión ciudadana sobre otras bases, porque bien lo ha dicho María Luisa, sin cohesión es muy difícil la democracia. O sea, la democracia demanda un tipo de cohesión que a lo mejor no es la nación cultural, pero sí una idea de nosotros ciudadanos, al cual no se puede renunciar. O sea, obviamente que estamos llenos de desafíos y dificultades para construir esa cohesión, pero sin ella no hay democracia y por lo tanto es una tarea abierta, irrenunciable, con todas las dificultades que tiene. María Manuel Luisa, ¿cómo lo Antonio, ves? sí, no, a mí me gusta, me concuerdo con Pedro y me gustaría también hacer el punto respecto de la dimensión física, ¿ya? El espacio público, el espacio cívico, yo creo que es uno de esos aspectos que sabemos que es fundamental, pero que no ha sido suficientemente atendido no solo por la lógica de la precariedad en la cual queda, digamos, la construcción de esos espacios de encuentro, sino también porque no nos hemos hecho la pregunta sobre qué instituciones, qué actores, qué valores, qué formas de socialización están presentes en los espacios que vamos progresivamente reconociendo como los espacios públicos, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Yo creo que nuestra sociedad, y aquí bastante santellino mi reflexión, pero yo creo que con matices se puede entender también en otros contextos. Nuestra sociedad ha ido plasmando visiones sobre el espacio de encuentro que son bastante más asociadas a espacios de encuentro y de consumo. Eso lo sabemos, ¿verdad? Las plazas la reemplaza el mall, pero también ha habido un desplazamiento en términos de digamos, el aura del lugar, ¿ya?
el aura del lugar que nosotros, por ejemplo, conocíamos como el centro de Santiago, ¿verdad? O ciertos espacios donde convive, no sé, la política, la economía, las personas, la familia, la cultura, etcétera, han tenido una cierta incapacidad de sostenerse como algo que es valorado socialmente. Han perdido esa capacidad. Entonces, han ido reemplazados por otros espacios de encuentro que en realidad esto es una de las cuestiones que estoy estudiando ahora, tienen un conjunto de valores que están mucho más asociados con el espacio de la vida privada, ¿verdad? De la familia, por ejemplo, qué sé yo, los parques para la familia, ciertos barrios, distritos comerciales para el consumo o para el trabajo en torno a, qué sé yo, el encuentro entre gente que está trabajando, ciertos espacios también culturales que no son abiertos, sino que son, uno tiene que pagar para acceder a ellos. Entonces, han ido, yo diría, como acentuando una asimetría que es muy profunda, pero fundamental, que es la experiencia urbana cívica a la cual todos debiésemos tener acceso de forma muchísimo más democrática e igualitaria. Y esto es un problema que ya está asentado en las generaciones jóvenes, ¿sí? Entonces, ¿cómo revertir aquello? ¿Cómo llegar como dice Pedro, una visión en donde entendamos que ya el problema está de alguna manera con ciertas características, con cierto marco, y tenemos que trabajar sobre aquello? No podemos echar el tiempo atrás, ¿verdad? Sino que tenemos que trabajar sobre aquello, pero tenemos que tener una claridad respecto de la importancia que esto le estamos dando. Solo para cerrar, un ejemplo muy pequeño que a mí me impactó mucho. Yo conocí Helsinki hace 2 años atrás, ¿ya? Y el centro de Helsinki es una biblioteca que está pensada para la infancia y la juventud, una biblioteca gigante, y tienen canchas de básquetbol alrededor, etcétera. Y la lógica que está detrás de ese proyecto urbano es poner a la infancia y a la juventud al centro. Y como pueden usar esos espacios solo una parte del año, porque el resto del año hace mucho frío, en ese momento es un encuentro, digamos, cívico también, ¿sí? De participar de la ciudad, participar de lo común, pero centrado desde ese grupo, ¿sí? A mí me pareció fascinante porque lo vi como una mirada de futuro, ¿sí? Y creo que ese tipo de lecturas nos falta a nosotros también, como para recuperar esa dimensión física, ¿no es cierto?, del encuentro, digamos, material, cara a cara, lo que nos genera una experiencia también afectiva tan importante y de largo plazo en nuestras vidas. Oye, desgraciadamente hemos llegado al final del programa, se nos ha acabado el tiempo, pero yo creo que ha sido una discusión eh, súper interesante porque partimos de cuestiones en las cuales, digamos, ya hay un cierto consenso sobre el disenso, ¿ah? Y nos hemos ido metiendo en temas de, a mi juicio, de mucha profundidad, de mucha proyección, sobre lo cual además sabemos muy poco. Y yo creo que si hay algo que uno puede reivindicar, es lo que ha sido atacado en el último tiempo, que ha sido o criticado, eh, que es la reflexión y la importancia que tiene no solo el pensamiento científico, tecnológico, que tiene que ver con el crecimiento, con el mejoramiento, condiciones materiales de vida, sino la reflexión sobre lo que somos como sociedad, sobre los temas, problemas que nos angustian, sobre las pistas que se hablen en otras sociedades para enfrentar eso. Y ese es el papel de las ciencias sociales y de la investigación que se hace en ciencias sociales, y de las cuales
ustedes son lo mejor que hay en representantes. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros en este episodio especial de Tras las Líneas, María Luisa y Pedro. Y será hasta la próxima semana, señoras y señores, auditoras y auditores. Muchas gracias. Radio Universidad de Chile presentó Tras las Líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES.